buenas tardes, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del magistrado Francisco Ortega Polanco, nada juez de corte. Magistrado, usted ha sido Ministerio Público, fue hace unos años periodista, ganó varios premios inclusive de renombre en la República Dominicana. Así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco el que me permita en esta ocasión compartir este escenario con usted. Créame que es así. El honor es mío estar en un programa que respeto, con un interlocutor del nivel suyo, a quien admiro personalmente, y de verdad que me siento muy honrado de estar por segunda ocasión en este programa de la FINOS. Usted, de los jueces que conforman el tren judicial, probablemente sea uno de los más prolíferos. Usted ha venido escribiendo una serie de obras, pero a fin de cuentas yo creo que es su vida la obra, en honor a la verdad. Es una opción. En estas convulsiones en que uno se desenvuelve, la escritura es una trinchera. Es así, ¿verdad? Es una trinchera, es un modo de uno tratar de aportar, siempre dentro de la visión personal de que la vida es una secuencia, una carrera de relevo, palabra que a mí símil que a mí me gusta, donde la suerte de cada corredor es determinada por el otro, y un corredor determina y soporta al otro. Entonces, la obra escrita es una forma de uno aportar a ese consorcio amplio que es la condición humana, donde todos estamos asociados y donde a veces nos disipamos tanto en los argumentos, en las coyunturas. Yo creo que la obra queda y que la educación, la información como base de una eventual formación, el dato depurado, crear la fuente donde en la calma de las generaciones, del tiempo, alguien pueda abrevar en un libro y encontrar una herramienta que le pueda servir en la necesaria e imprescindible tarea de mejorar la condición humana, nuestra convivencia, que es un deber que tenemos todos. Y pienso, por eso me he aferrado tanto a la obra, a tratar de delegar herramientas, pensando no tanto en el momento que uno vive, sino en los que vivirán otras personas, nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos, las personas que vivirán en el devenir de los tiempos, y que al margen de las disquisiciones a veces atropelladas y fútiles del momento, puedan servir como un punto de trascendencia hacia un mundo mejor, hacia una sociedad más sólida, más consecuente con sus propios miembros, y en cierto modo una convivencia más lógica. Yo creo que la obra es eso, un aporte a esa visión de la vida que uno tiene. Sin embargo, usted habla de la lógica como parte de la vida, y muchas veces da la impresión de que partiendo de esa lógica, partiendo de la razón, en el mundo que vivimos, eso no basta, más importa no perder el juicio. Sí, siempre desde que Dios separó la luz de la sombra, como se dice en el Génesis, la vida se ha desenvuelto en una constante confrontación. Así es. Y siempre será igual. Esa es la genialidad de la dialéctica, que es una concepción del mundo dentro de posiciones enfrentadas, dentro de todo lo que existe. Y lo importante es uno posicionarse conforme a sus valores, a su visión, y dentro de esa ilogicidad que a veces nos reporta la cotidianidad, lo importante es uno empujar en dirección a sus ideales, tratar de
de aportar en el orden de lo que uno cree y justificarse dentro de ese esfuerzo, y pienso que el absurdo siempre tendrá un espacio, pero los hombres, las mujeres, las personas tenemos que colaborar en que la vida sea más razonable, que la vida sea más lógica, que la vida sea más auspiciosa para los humanos, sino para nosotros, para las personas del mañana, la gente que habrá de sucedernos, que habrá de jugar un papel tal vez más interesante que el que uno le ha tocado vivir. Pero es eso, en ese, volviendo a lo del relevo, en ese entramado, uno tratar de aportar lo que uno pueda en dirección a esa visión de la vida que uno tiene. Ahora, usted ha venido escribiendo desde hace mucho. Es decir, no se trata de que es ahora, después que usted es juez, que comience a escribir. Usted se ha pasado la vida en eso. Y ha hecho el hábito de escribir probablemente su mayor alegría. Ahora, sus obras reflejan al autor. Yo creo que cualquier obra refleja a cualquier autor. Lo que uno plasma en un libro, si es honesto, si es un acto de honestidad, es lo que uno ha ido recogiendo desde el momento en que tiene el primer contacto con la vida. Por eso, cuando alguien pregunta ¿cuánto tiempo tardó usted en escribir un libro?, yo siempre respondo toda la vida, porque en un libro de un modo u otro está todo lo que tú has captado del medio ambiente, todas las experiencias que tú has tenido. Y obviamente que el autor está dentro de la obra. Es un dejarse fluir, claro, si es un acto de honestidad, porque uno pudiera disfrazar, como decía el poeta José María Rilke, ¿verdad? O sea, la palabra le fue dada al ser humano para ocultar su pensamiento. En cierto modo, muchas veces lo que se da es eso, que los autores se ocultan detrás de una retórica. En mi caso, yo trato de ser lo más auténtico posible, y en ese orden de ideas es indudable que lo que escribo está impregnado de lo que yo soy y de lo que he sido, no en cuanto a mi ser individual, sino lo que he sido como ser continuado desde mis antecesores, mis padres, mis abuelos. O sea, yo me asumo como una fase, un momento de un ser continuo, que es el ser universal, que empieza con mis antecesores y que habrá de continuar con mis hijos. Entonces, dentro de lo que escribo está un poquito de todo eso, un poquito de mi padre, un poco de mis hermanos, de mi ambiente. O sea, mi obra trato de que sea un testimonio de vida, de una vida, de un ser prolongado en el tiempo. No sé claro que sí, claro que sí. Ahora, su última obra es el Diccionario Jurídico 911. ¿Por qué una obra de esa magnitud? O sea, ¿han habido antecedentes en la República Dominicana de obras de esa naturaleza? Yo, sin ánimo de decir que mi obra es una obra extraordinaria, y que no quiere decir que dude de ello, pero no me corresponde por aquello, como dice Humberto Eco, de que un cirujano no puede operarse sus propias hemorroides. Claro. Es como un crítico hablando de su propia obra. Pero lo que trato de que la obra sea es una obra útil, que si no resuelva un problema, por lo menos ayude a resolverlo. Este diccionario es una línea de auxilio para saciar una necesidad de información jurídica. Yo vengo huyendo continuamente del verbalismo yermo en que a veces transcurre nuestra vida, y de la argumentación
en sí misma, la confrontación de ideas a veces no acabadas, no trabajadas. Y noto que subyace dentro de ese verbalismo excesivo que caracteriza nuestro tiempo una carencia básica de información. Así es. A pesar de que existen los mejores medios de información, de comunicación, los más sofisticados, el ser humano de esta época es un ser humano terriblemente desorientado, terriblemente desinformado. Entonces, desde la posición de juez, uno advierte cómo el ciudadano de hoy es más vulnerable al abogado marrullero, al rufián que en una posesión privilegiada de la información enreda, engaña, el mismo jurista que a veces la prisa de la época no le permite afincarse en las ideas. Claro. Entonces, esa falta de información me ha motivado a ir labrando, conforme me permite una rutina agobiante por el trabajo mismo que realizo, ir recabando esos datos, modelando algunas obras pretendidamente útiles. Entonces, este diccionario yo no quiero dirigirlo específicamente al abogado o al estudiante, al estudioso del derecho, sino al hombre y a la mujer de a pie, como se dice, al ciudadano, que tú puedas obtener rápidamente una información edificante, esclarecedora, que te permita realizar el ideal de seguridad jurídica, de libertad, que son las carencias principales de nuestra época. El hombre de hoy se remonta en cierto modo a la novela de Kafka, el proceso, lo vivimos a diario. Claro. Es como que de repente desde tu tranquilidad más amplia, tú caes de bruces en un remolino de inseguridad, en un vericueto de procedimientos, trámites que desdibujan la tranquilidad mínima del ser humano. Entonces, yo creo que el hombre, la mujer de hoy necesita de estas herramientas para tratar de salvar un poco esa necesaria seguridad que tanto anhelamos y buscamos, pero que cada día está tal vez más fuera del alcance de la gente. Yo creo que la obra puede servir para aquellos que no son abogados, sin lugar a dudas. Ahora, no todos los abogados hablan el mismo idioma. Definitivamente que no. Yo creo que si hay alguien que puede percibir eso, es el juez. Es así. Es así. Y esa construcción que usted hace nos lleva casi automáticamente a los mismos términos que utiliza Capital, claro, en su obra, sí, así es, importantísima, cuya relevancia se refleja en la misma permanencia del vocabulario jurídico, donde justifica, ¿no?, en el introito este trabajo, entre otras opiniones, en una muy parecida a esta, o sea, la necesidad no de unificar, porque el estilo es el hombre, como dice Buffon, cada quien tiene las notas propias de su personalidad, su fundamento, pero sí es importante no unificar, pero sí crear un punto referencial más o menos claro que permita a la gente, al trabajador del derecho, al abogado de faena, al juez, al fiscal, al defensor, partir de un vocabulario más o menos depurado, sobre el cual apoyarse para construir sus disquisiciones, sus exposiciones, sus motivaciones, etcétera. Y en cierto modo esto es un aporte en ese sentido. Yo pienso que sí, y también yo creo que es probablemente el más grande aporte. Las leyes
son el conjunto de palabras también. Las palabras son el insumo, uno de los insumos básicos, porque hablamos con palabras. Inclusive hasta las propias decisiones de los magistrados también lo son. Y yo creo que el libro viene también a enriquecer lo que sería entender cuál es el fundamento y cuál es el argumento de una norma, en fin. Yo creo que es sumamente constructivo, aparte de que debo de confesarte de que es sumamente novedoso en honor a la verdad. Yo creo que hacía falta un diccionario jurídico 911 en la República Dominicana, sobre todo para los abogados, que muchas veces no sabemos interpretar de manera correcta cuál es el fundamento de una ley. Dentro de las posibilidades limitadas que uno tiene, obviamente, he tratado de hacer un resumen, ¿no?, de las palabras, las instituciones más cotidianas, más usuales. Pero también tiene máximas y tiene... Sí. Es un tanto, yo diría, sin ánimos de caer en ínfulas impropias y que no me son atractivas. Es un tanto un diccionario enciclopédico, claro, pero compendiado, donde trato desde instituciones tan técnicas como las astreintes, la ejecución provisional, el control de la constitucionalidad, que es un tema en boga, hasta figuras tan cotidianas como el régimen de propiedad por condominios, el derecho de la construcción, el habeas corpus, por ejemplo, el habeas corpus, pero la responsabilidad penal de los médicos, por ejemplo, la necesidad del consentimiento informado, la falta médica, la prueba de la falta médica, el derecho del tránsito, las infracciones relacionadas con el trabajo, ¿qué decirle? La cotidianidad, o sea, el derecho del día a día. Pero la naturaleza es penal. No es penal. Hay una primera impresión. Claro, pero cuando tú te entras en el contenido del mismo, yo creo que hay una visión general del diccionario. Quien lo escribe es un juez concentrado o especializado en el área penal. Claro. Y se supone, prima facie, que lo que más maneja el autor es el derecho penal. En este caso, ese no ha sido el objetivo. Ha sido compendiar las instituciones generales por ejemplo, está el juicio político, que es constitucional. Que tú hiciste algunas observaciones con relación a lo que fue el juicio político, entre comillas, que se celebrara el año pasado ante el Congreso Nacional de los ex miembros de la Cámara de Cuentas. Sin entrar en el punto, en la casuística, obviamente, sin entrar en el caso en sí. Estamos hablando del procedimiento. Trato de hacer un aporte académico, fijando conceptos como la elección de segundo grado o indirecta, un recuento histórico del juicio político y un análisis puntual de algunas instituciones, hasta concluir en que bastaba con que el procedimiento se llevase en el Senado de la República. Entiendo que no eran los juzgados, no eran autoridades electivas de segundo grado ni por elección indirecta, sino más bien funcionarios técnicos electos por el Senado, a partir de un instrumento jurídico que creaba su propio mecanismo para la revocación del mandato que se le había dado. Y trato de dejar aunque sea jurisprudencia ya, porque es un precedente interesantísimo. Claro. Yo creo que no se terminó el debate, no se desplegó en todas sus posibilidades, y pienso que la elección de segundo grado o indirecta es cuando se hace una extensión de la soberanía, por ejemplo en los regímenes parlamentarios, cuando se delega el poder del pueblo en un funcionario determinado para determinar
otra autoridad superior. Si bien el profesor Amiama, un referente interesantísimo y respetable, claro. entiende que sí, que yo me adscribo más a la tesis de Maurice Duverger, en el sentido de que no es una elección indirecta, pero lo importante es el aporte al debate, ¿no?, hacia futuro sobre el procedimiento. Que es de lo que se trata. Y también, aparte de esas fuentes que tú has mencionado, hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia, creo que del año 98-2000, no recuerdo bien, que también trata el tema de quienes son susceptibles de juicio político. No sé si la conoces. Hago acopio de casi toda la experiencia anterior. Evidentemente que sí. Yo creo que lo más, a mí me encantó mucho esa parte, honestamente hablando, porque yo no lo había visto en la dirección que lo viste tú. Yo sí seguí muy de cerca el proceso, no dejó de ser una novedad en la República Dominicana. Hay que entender que era la primera vez, pienso yo, porque todo lo que había pasado en el pasado con relación al uso de esa figura habían sido procesos muy efímeros. Correcto. Porque casi todos se habían encajado dentro de un contexto político autoritario, en cierto modo. Claro. El juicio al vicepresidente Rafael Estrella Obreña, en los albores del régimen, al mismo Manuel Jiménez, a varios legisladores. Correcto. También en el contexto del régimen de Trujillo, al ex síndico Manuel Rodríguez. Correcto, Manuel. En la época de los 12 años del presidente Balaguer, sumarísimo, casi en horas se completó. No aportó un precedente interesante en cuanto a la parte jurídico procesal. En este caso sí se desplegó más o menos una jornada de trabajo amplia, y en ese sentido pudiera decirse que no tenía precedentes en cuanto a la forma y a la situación en que se presentó. Definitivamente. Ahora, también el diccionario, y eso es importantísimo, hace uso de algunas terminologías que vienen del derecho francés, algunas, por ejemplo, también cláusulas que son famosas, frases, que yo creo que también contribuye el diccionario, yo diría que a empoderar a la clase profesional del contenido de lo que muchas veces desde los estrados no hace uso. Sí, porque es importante. Es así, ¿verdad? Es importante orientar el juicio hacia la identidad. Claro. Yo me parece risible que entre nosotros hay personas que se solazan cuando se les dice, por ejemplo, afrancesados, americanizados, cuando en realidad debería ser un privilegio y un motivo de satisfacción ser dominicano. Entonces, recuerdo, a veces, en ese afán de ser, que yo digo que es un poquito lo que uno nunca será, que es un legado quizás del pensamiento de la esclavitud, en el sentido de querer ser como tú no eres, cuando en realidad es hermoso ser como tú eres. Claro, lo entonces, no es también. Me hace mucha gracia que cuando yo empecé a ser juez, había un modelo en un acto en el tribunal donde me tocó trabajar, que la motivación terminaba, véase a Raúl X no sé qué cosa, y más adelante me encontraba algo que la relación era de gurú no sé qué otra cosa. Con el tiempo fuimos confrontando información hasta detectar que Arrau era Garó, que alguien escribió Arrau, y con el tiempo se seguía, y gurú era course de derecho. Entonces la gente lo usa sin reparar en que tú no estás diciendo nada, cuando la fórmula, por ejemplo, non bis in idem, es 2 veces por lo mismo. Sí. Pero es importante decirlo en español. Pero se explica bien eso. Explicar cuál es el sentido de esto. Explicas muy bien ahí. Para evitar que, por ejemplo, una persona repita, que vea hacia Raúl, cuando en realidad fue que alguien escribió mal algo, que tú no. Ir a la esencia de la información para tratar de que
de fortalecer la propiedad con que usamos el lenguaje, porque es el insumo con el que hacemos el derecho. Y yo pienso que si no conocemos el instrumento que usamos, nos arriesgamos a desvaríos y a situaciones infelices. No, y eso que tú estás planteando es el reflejo de lo que inclusive está pasando con el Código Procesal Penal, que mucha gente lo condena sin saber qué es lo que hay dentro de él. Este es un país interesantísimo. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. Magistrado, hay otra obra que yo creo que no podemos desaprovechar la oportunidad, que es el Código Procesal Penal por un juez en ejercicio, que fue un bestseller. La obra se agotó y bueno, yo creo que en los actuales momentos que se está debatiendo yo diría que todos los sectores de la sociedad, de la necesidad de reformar el Código Procesal Penal. Bueno, ¿cuál es su visión con relación a esta legislación? Yo sé que usted es juez, sin embargo, si hay una persona que maneja los conceptos de esa legislación y que ha venido implementándola durante los últimos 4 años, es usted. Y muchas veces vemos cómo desde la sociedad se hace de una ley un instrumento de comunicación. Vemos cómo muchos sectores, sin haberse leído el código, están exigiendo que se modifique. En la Constitución hay una garantía que se llama el derecho a la información. Así es. El derecho a la información no pertenece ni a los periodistas ni a los medios de prensa, sino al ciudadano. El ciudadano tiene derecho a que le informen bien, porque la Constitución le garantiza eso. Entonces, una ley, como dice Juan Jacobo Rousseau, es una propuesta de trabajo. Claro. La sociedad tiene derecho a cambiar las leyes cuantas veces quiera, aún para perjudicarse si quiere. Claro. No son dogmas. Pero una ley no es el mobiliario de una oficina, claro, que tú cambias de lugar cada vez que... Nosotros acusamos una tendencia a modificar la forma de nuestras instituciones con una frecuencia inusitada. La Constitución de la República, que hay que ver lo que es una Constitución, y yo voy al ejemplo del acontecimiento del momento, que es la juramentación de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Al juez John Roberts, que es el juez supremo de los Estados Unidos, se le confundieron unas palabras, y eso obligó que un día después tuvieran que volver a juramentar al presidente. Ni una coma o una tilde del texto que el pueblo se ha dado como pacto, como contrato social, puede ser omitido, porque es sagrado. Nosotros hemos cambiado la Constitución 2 veces en un año. Sí. Más de 30 veces. Y de repente parecería que tenemos una tendencia, como dice el pueblo, a buscar la fiebre en la sábana. Este código, el Código de Procedimiento Criminal, que no se aplicó en su extensión nunca, claro. El Código Da Vinci, que es una película, lo ponen como Código de Procedimiento y no se le suma eso, una voluntad del poder, de los sectores, de convalidar ese texto con las necesidades reales de la sociedad dominicana, y tampoco va a funcionar. O sea, es importante que la gente sepa que una ley es una propuesta de trabajo,
que cuando el texto no responde a esas necesidades se deroga por sí mismo, que es lo que se llama letra muerta. Cuando la ley funciona, la ley trasciende, permanece. Entonces, claro, este texto precisa ajustes, como todos, porque la vida es dinámica. Claro. Y nadie se baña 2 veces en la misma agua del río. Pero calma. Reformar este código no va a resolver los problemas de nuestra sociedad, a veces desfigurada, a veces distorsionada, problemas que tienen más que ver con el extrañamiento de la educación en valores, que es la educación del ejemplo, no de conceptos, de fórmulas y retóricas, sino la educación de antaño, la educación basada en una práctica permanente, tendiente a una verdadera promoción humana. Entonces, ese elemento, que es el punto nodal, permanece incólume y se va acrecentando, mientras la sociedad se envuelve en un excesivo verbalismo, a veces mirando desde fuera, desde escenarios distantes, auspiciosos, la cuestión dominicana. Parece gracioso cuando tú dices, vamos a analizar el Código Procesal Penal con los dominicanos de la diáspora, que son 3 dominicanos que viven en las Antípodas, cuando no se ha ido a Gualey, a Nivaje, donde la gente que es el verdadero grueso de la dominicanidad, a conversar y a discutir una herramienta como esta. Entonces, síntesis. El código es pasible de ajustes. Claro que sí, claro que sí. Algunos plazos que son muy breves para la realidad nuestra. Algo en cuanto a los fundamentos de las medidas de coerción, aquello de sumarle al peligro de fuga y al arraigo, sumarle la probable obstaculización de la prueba, la defensa de la víctima. El papel de la víctima puede acentuarse buscando un poquito más de equilibrio, entre otros cambios. Eso que tiene que ver con la persecución también. Pero y la acción privada también. Pero la acción privada, la jurisprudencia, que es una fuente del derecho, que ha sido riquísima en lo que el código tiene. Ya hay un auto del presidente de la Suprema donde se plantea la posibilidad de que cuando el ilícito envuelva solo un interés particular, que el juez pudiera trabajar un poco lo de la acción privada en cuanto al interés privado. Así es. La posibilidad de que leyes, de que se abra un poco más, se descriminalice, ¿verdad? Ciertos tipos penales. Pero, ojo con esto, un cambio en el código no va a implicar que la policía se va a educar automáticamente. Desde el Congreso no podemos establecer eso. Que los jueces retomen el concepto de su magisterio, no magisterio por estar más alto, que es la visión distorsionada del magisterio, sino el magisterio en cuanto experto de humanidad, el guía, ¿verdad?, orientador. Eso no se va a hacer desde el Congreso. No se va. El auge de la delincuencia, óyeme, es como una mentira piadosa cuando alguien, y hasta en cierto modo una trampa inaceptable, decirle a la gente que hay un auge de violencia porque un texto que para mucha gente no significa nada, porque es un pedazo de cualquier cosa, de papel, de periódico, de algo. Porque aquí diga algo, se van a disparar los auges. Eso es una mentira piadosa. Y entonces, tal vez es atrevido que yo diga esto, pero por Dios, es que no es verdad. Entonces, decirle a la gente, bueno, mire, eso es por el código. Es que en el otro código hubo procesos que nunca se conocieron. En este proceso se han agilizado los procesos. No, de cada 10 casos que le someten a la justicia, de 7 a 8 la justicia da respuesta.
es importante que sepamos hacia futuro, y vuelvo con lo de la secuencia, ¿verdad?, del relevo, de que nosotros hoy estamos aquí, pero mañana seremos de la rosa, ni siquiera el nombre, así como dice el nombre de la rosa. Pero es interesante que quienes sustituyan al señor Castaño Guzmán y a Ortega en el futuro puedan mirar hacia atrás y decir, óyeme, se pudo defender algo que va a facilitar la vida del futuro. ¿Por qué? Porque es un instrumento razonable, que permite. El derecho es una ciencia para la libertad de la gente, para la seguridad. Claro, sí. Entonces, no se puede ver el derecho como un instrumento de ofuscación o de embrutecimiento. O sea, a la gente hay que decirle que este código puede ser mejorado, pero claro, que necesita ajustes, que debemos trabajar hacia adelante. Como todo en la vida, es perfectible. Pero quitarse del debate ese fantasma de que por el código, pero es fácil, la vida es matemática, vamos a verlo, el código será reformado porque hay una luz está bien. No, y la Comisión Nacional de Implementación, la CONAE, está elaborando una propuesta también. Sí, el código va a ser, y bendito sea Dios que pero lo importante es que mientras nosotros los dominicanos no replanteemos, ¿verdad?, nuestro pacto social, nuestro contrato social, cuál es el compromiso como dominicanos que vamos a asumir, es intrascendente lo que diga un texto. O sea, la gente no va a ser más o menos violento porque se apruebe una ley. Claro que no. Además, la justicia no previene, la justicia interviene. Esa es la realidad de todo esto. Y digo, partiendo de lo que tú decías, de que la vida es matemática. Es así. Es una cuestión de lógica, ¿verdad? Es así. Entonces, muchas veces quisiéramos atacar los problemas por sus consecuencias y no por sus causas. Quizás podríamos con más tiempo demostrar que una buena parte de esas garantías que se le atribuyen a este código estaban en el otro también. Totalmente. Porque la Constitución es la misma. Es la misma. Es la ley de referencia. El artículo 8. Estaba ahí. El artículo 8. Dice, es un código que protege al delincuente. Óyeme, esto es muy audaz y muy aventurado decirlo. Porque tú dices, ¿cómo lo protege? O la gente asalta con un libro. No, es con un arma de fuego. Claro que sí. Que asalta. La gente, o sea... No, y que hay que tener, magistrado. A veces te digo Francisco, pero es por la relación de amistad que tenemos. Así que excúsame que muchas veces te tuteo en un programa de televisión, cosa que no hago en el tribunal. Pero bueno, estás en mi escenario. Y estoy muy cómodo. Yo sé que sí. Pero la verdad es, Francisco, que muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cuáles son los estudios que se han hecho? Que hayan podido determinar, digo, siguiendo de la lógica de que la vida es matemática, que una ley sea capaz de generar este desorden que le quieren achacar al Código Procesal Penal. Cuando tú te encuentras entonces y analizas algunas estadísticas, porque siguen siendo muy pobres, tú te encuentras que hoy en día hay más de 5.000 presos que antes de la implementación del Código. Que los jueces de la instrucción prefieren la prisión preventiva como primera medida de coerción, más que el código anterior inclusive. Es decir, tú te encuentras con una serie de datos que la verdad es que te rompen con todas estas informaciones, que la verdad es que deben de llevarnos al centro de la reflexión. Hay algo importante, más que la reforma, que es una cuestión propia de la dinámica social. Claro que sí. No nos preocupemos, porque siempre aquí se reforma una ley cada media hora y se cambia, y hay muchas que se cambian y la gente ni se entera. El asunto y otras que andan por ahí y nunca se implementan. El asunto está que hay que educar a la gente para que conozca, para que se oriente. Hay que darle información a la gente. Ese código
la Constitución de la República debe insertarse por fragmentos en los diarios, en los programas de televisión, cápsulas, diciéndole a la gente la Constitución dice esto, en un lenguaje preciso, sin rebuscamiento. Debemos educar para la libertad, y es la única forma de tener una sociedad más lógica, menos absurda. Es importante que la gente sepa qué dice el código, que en el 83 al 85 están los derechos de la víctima, claro, que deben reforzarse, es verdad. Claro. Y esa propuesta de reforma de la CONAIE refuerza los derechos de las víctimas. Eso es, esa es y de eso es de lo que se trata. Esa es la orientación. Despojarnos un poco de ese coloniaje retórico, de que, como decía ahorita, en la cultura de los esclavos, querer ser como alguien que no eres tú. O sea, somos dominicanos. Eso es así. No importa que hay una institución jurídica que tal vez en Argentina funcione de maravilla, pero nosotros no somos argentinos. Claro. En Costa Rica, lo mismo que Francia. Entonces, a veces el debate se centra en si somos franceses o somos anglosajones. No somos ni uno ni otro, somos dominicanos. Entonces, es importante llevar la ley en esa dirección, en que la norma sea un instrumento para la gente de nuestra cultura, de nosotros, que se entienda fácil y que todos podamos participar en una interacción positiva con miras a reforzar nuestros instrumentos de vida. Luego lo demás puede ser mejor, puede ser peor, pero ¿cuántas personas de las que hablan sobre la ley conocen el contenido de esa norma? O sea, es importante hacer ese ejercicio de honestidad y calmarnos despacio. El código anterior duró casi 200 años. Este tiene 4 o 5 años. Y le ha dado respuesta a casos Entonces, sumamente emblemáticos. Vamos a cambiar lo que haya que cambiar, pero despacio, con calma. Vamos a hacer un ejercicio de introspección, a ver cuáles son los verdaderos causantes de nuestros problemas. No, y hay una realidad, Francisco, sobre todo esa exclusión social de la que todos somos responsables en la República Dominicana, como por ejemplo la política criminal desde el Estado muchas veces se aborda de una manera confusa. ¿Cómo tú quieres atacar al crimen organizado igual a como tú atacas la delincuencia juvenil? ¿Cómo cuando tú vas a los estudios respecto a la proliferación de armas, que es uno de los graves problemas en este país, te encuentras que el que anda con un arma que está expuesto a que lo maten 6 o 7 veces más que el que no anda con arma? ¿Cómo, por ejemplo, tú te expones andando con un arma al suicidio 16 veces más que el que no tiene arma? Es decir, hay que tener como una visión integral. Lo que la demanda de nuestro tiempo es la revisión de nuestro compromiso, nuestro contrato social. ¿Cuál es el pacto? Ya cruzó lo que tú decías. ¿Cuál es el pacto? Pero no el pacto retórico, sino objetivamente, ¿cuáles son las reglas con las cuales queremos vivir los dominicanos? El asunto es eso, ¿cuáles son nuestros límites? ¿Hasta dónde podemos llegar? Una norma, es importante saber que una norma significa, ¿qué significa la palabra norma? Límite. Claro. Entonces es importante ver dónde queremos poner esos límites, qué está permitido, qué no está, pero desde una óptica de credibilidad. El padre que le dice al niño, tú no debes tomar alcohol, pero no se da una borrachera interdiaria. O sea, es el asunto de revisar nuestros parámetros como sociedad. Lo demás es consecuencia, efecto. El asunto son las causas, pero los efectos, una ley determinada es un efecto, no una causa. Ahora, la justicia es un sistema en donde confluyen varias instituciones.
y muchas veces el juez es el que carga con el mayor peso. Yo creo que el juez muchas veces carga el peso de la cruz que debieran también cargar otros. Sin embargo, por primera vez vemos que en la República Dominicana existe un procedimiento que se transparenta, y ya tú puedes, cuando tú analizas el caso, darte cuenta quién fue el que falló. Una de las grandes, de los grandes retos en cuanto a lo que ha sido la implementación del Código Procesal Penal es esa relación que debe de haber entre Ministerio Público y Policía. Te hago la pregunta, no porque tú seas juez, sino porque tú fuiste Ministerio Público. Tú tienes argumentos para responder con la debida propiedad la pregunta que te voy a formular. Desde la sociedad se percibe que tenemos una policía que no quiere que la controlen, pero también tenemos un Ministerio Público que no la quiere controlar. Y cuando tú te encuentras con el Código Procesal Penal, tú te das cuenta que bajo el amparo de esa legislación, el que coordina la investigación es el Ministerio Público. Es decir, que esa doble función que tiene el policía de ser preventivo y de actuar bajo la coordinación del Ministerio Público es lo que tiene que ver con la persecución, que es el componente de la policía criminal, de la política criminal. Vemos que muchas veces se distorsiona. Cuando los nazis invaden la Unión Soviética, se enfocan mucho en Stalingrado. Porque eso tiene un sentido emblemático. Por la ciudad que se tiene el nombre de Stalin, del jefe. Entonces, destruir eso tiene un efecto. Los rusos llega un momento en que piensan, se concentran en crear, en destacar los heroísmos, la capacidad de sacrificio, decir a la gente, esto hay que protegerlo al costo que sea, porque esto tiene un sentido más trascendente que la mera. Esto lo traigo a colación porque si hay algo que nuestra época necesita es gente capaz de sacrificarse. Te entendí. Hoy día es importante que alguien sepa que no va a obtener nada, como la película esta de Al Pacino, sobre la CIA, dice, nosotros no vamos a estar en ningún cuadro de honor, no seremos famosos, si caemos habrá una marquita en una pared. Ahora, hacemos esto porque creemos en esto. Porque nos gusta. Entonces, es lo importante que haya jueces, Ministerio Público, policía, que tengan la vocación de sacrificio, porque los pueblos no pueden prescindir de eso. La gente necesita a alguien por quien actuar, alguien por quien vivir, e incluso alguien por quien morir. Entonces, la carencia de nuestro tiempo es inspiración. Entonces, todo esto de que el Ministerio Público debe controlar la policía, que el otro, se basa en que todos sabemos lo que hay que hacer, pero hay una ausencia de sacrificio. Nadie quiere arriesgarse, porque si tú lo ves desde un punto de vista coyuntural, inmediato, es tonto tú jugarte tu posición a cambio de nada objetivo o concreto. Pero es una necesidad, es el precio de la dinámica histórica. Los hombres de hoy tenemos que construir, no pensando en que nos vamos a beneficiar en media hora, en un día, que nos vamos a hacer millonarios en las próximas 5 horas, multimillonarios en el día que sigue. Eso no tiene porque eso no tiene un sentido de trascendencia. Lo que hay que ver es que yo soy mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, y esos serán mis hijos. Y eso es lo que tú representas. Hay que construir pensando en que la vida no se detiene ahora. Claro. Que hoy día se está construyendo con las acciones que tengamos la vida de un mañana mejor del que todos seremos parte. Entonces, los jueces, por ejemplo, que
aportan, y me excluyo para no parecer presuntuoso, una cuota inestimable de sacrificio que no será compensada. Y ojo con esto, el que asume la posición jurisdiccional esperando una recompensa, está perdido. Se va a morir de pena. Se morirá de pena. De pena. Porque eso no llegará. Porque la función más incomprendida quizás sobre la tierra es la de un juez. Pero hay que fortalecer estas bases, porque sobre estas se sustentará la de mañana. Y es esa visión de relevo que no podemos obviar. O sea, no podemos quedarnos en que el mundo comienza y termina con nosotros, sino que nosotros somos un tramo, que nos toca llevar una antorcha en un espacio del camino, pero que antes otro hizo eso para que nosotros podamos hablar en esta libertad. Hubo alguien que se olvidó de que se iba a hacer millonario, que iba a tener una villa en la Romana, 4 novias, y que se dio de manera, si se quiere, tonta desde alguna óptica inmediatista. Y gracias a eso, usted y yo podemos hablar con esta maravillosa libertad y decir, atrevernos. Entonces, no podemos obviar eso. Ahora que estamos en el mes de la patria, por ejemplo, pensar como jóvenes con 20, 25 años, el padre de la patria pudo tener una vida europea fabulosa y conquistar damas bellísimas en España y quedarse por allá y practicar esgrima. Pero su reino era otro. Entonces, eso es lo que el mundo de hoy nos pide, personas que trasciendan, personas que puedan aportar esa cuota para que la vida se sigue enrumbando hacia. Pero para eso hay que tener vocación, hay que tener fe, sentido de la esperanza, y eso es lo que a usted le sobra, honorable magistrado. En nombre de la Fundación le agradezco el que me haya dado el honor. Créame que es así, y la verdad es que se aprende si se sabe conversar. Para mí es un honor hablar con usted. Usted es un filósofo del derecho y de la vida, ¿eh? Y además me llevo el beneficio de que usted me dice palabras que pudieran hacerme sentir importante, al margen de que eso no es lo que debemos buscar. Claro que no. Lo que debemos ser es útiles, porque en la utilidad está la importancia. Y es lo que usted ha logrado. Así que gracias. Yo le agradezco a ustedes. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.
municipios demanda que usted entregue el 10% a los ayuntamientos para que puedan desarrollar las obras del presupuesto participativo. 2-2 la cuenta para Brian Peña ante Daniel Cabrera. Le dio fuerte hacia la raya de primera, la bola cruzó en zona buena, se abre al foul. Brian buscando llegar a la intermedia, ya va cortando el guardabosque derecho, Bonifacio rápido y Brian Peña está en la intermedia con doble a la raya, el jardín derecho para Brian Peña, su segundo indiscutible de la noche. Y Coca-Cola, toma el lado Coca-Cola de la vida, porque aquí estamos hechos de béisbol. Llegó seguro con Seguros Banreservas. Banreservas responde de una vez. Senasa garantiza todas las vacunas del esquema básico de inmunización a sus afiliados. Senasa promoviendo la salud de la familia. Bueno, se llama Brian Peña, un corazón de acero y un valor inmenso para este equipo. Nativo, así juega, 5 años reforzando a los Gigantes del Cibao y siempre dispuesto a todo. Esto provoca reunión en el montículo. Ricardo Aponte, pitching coach del equipo azul, ha ido a reunirse tanto con Jesús Flores como con su lanzador Daniel Cabrera. Y eso, los tres de Washington. Así se dan las cosas en nuestro país. Y será las mismas funciones de los tres, hablando en inglés allá. Así que los Gigantes con solo un out tienen un hombre en posición de anotar. Y la tanda de respeto y del poder está de turno. En la intermedia corre Brian Peña, conectó doble a jardín derecho. Un out en la parte alta, en la parte baja del tercer episodio. Kendry Morales, el bateador Banreservas. Con Banreservas, tus remesas desde España vienen premiadas. Banreservas, el valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Pegado y alto el envío para Kendry Morales, que recibió pase por bolas en su primera oportunidad al bate. No tiene turno oficial en el encuentro. Te lo informa Presidente. El que goza es el que gana. Temporada de fanáticos, Presidente. Este bateador está protegido con APS ARS. Tomas completo plan de salud. Tú nos conoces. Toro 0 por CDN2, Circuito Arcoíris y Telenor. Pronto vas a ver dónde nos mudamos.